A ver, desde las leyendas que se cantaban alrededor del fuego hasta las películas que rompen taquillas hoy en día, hay como un hilo invisible, un modelo base que ha definido cómo contamos historias. Hoy vamos a desentrañar justamente ese modelo, el género épico. Buena pregunta, ¿no? Pues la respuesta es que todos, absolutamente todos, beben de la misma fuente. Una fuente muy, muy antigua. Podríamos decir que comparten un mismo ADN narrativo, uno que se creó hace milenios en los primerísimos relatos de la humanidad. Es que para poder entender de verdad las historias de hoy, las que nos fascinan, primero tenemos que viajar al pasado y explorar sus cimientos. Así que, ¿qué les parece si nos embarcamos en este viaje a los orígenes de la narrativa? Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a ver los tres grandes géneros. Luego, el nacimiento de la épica, seguido de su anatomía, o sea, de qué está hecha. Después, veremos cómo pasó del verso a la prosa. Y al final, cómo todo eso conecta con las historias que consumimos hoy. ¡Vamos! Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo debe ser? Miren, todo el universo de la literatura, que parece infinito, en realidad se apoya sobre tres grandes pilares, tres géneros fundamentales. Y ojo, que estas categorías no salieron de la nada, no son algo arbitrario. Tenemos que agradecerle al mismísimo Aristóteles. Fue él, allá por el 335 a.C., en su famosa obra La Poética, quien hizo el primer gran intento de poner orden, de clasificar y definir estas maneras de contar, de sentir y de representar el mundo. A ver, la división que hizo Aristóteles es bastante clara. Por un lado, el género épico-narrativo, que básicamente se dedica a contar una historia. Luego está el lírico, que es pura emoción, es para expresar lo que se siente. Y finalmente, el dramático, que representa una acción, es lo que vemos en el teatro. Lo importante aquí es que la épica es la mamá de todo lo que hoy llamamos storytelling. Ok, entonces, ¿de dónde salió este género? ¿Cómo nació? Y aquí viene lo más fascinante. No nació en un libro, no. Nació en la voz humana. Es que hay que imaginárselo, ¿eh? Olvídense de bibliotecas, de imprentas, de internet. Nada de eso existía. La memoria completa de un pueblo, sus triunfos, sus héroes, sus dioses, todo estaba en la cabeza de unos artistas increíbles, los rapsodas. ¿Y cómo lo hacían? Pues usaban el ritmo, la música del verso, para poder memorizar miles y miles de líneas. Viajaban de un lugar a otro, cantando estas historias, y así mantenían viva la cultura. Eran, literalmente, la enciclopedia y el cine de su época. Todo en una sola persona. Y estamos hablando de algo antiquísimo. Miren los datos. La primera gran épica de la que tenemos registro, la epopeya de Gilgamesh, tiene más de 4.000 años. ¡4.000! Muchísimo tiempo después llegó Homero. Y básicamente definió el género para todo Occidente. Y luego Virgilio, muy astutamente, tomó el modelo de Homero para construirle a Roma su propio gran mito de origen. Y fíjense en este inicio. Esta idea de que el poeta no es el creador, sino más bien un canal, es fundamental. La historia que iban a contar era tan enorme, tan importante, que sentían que no podía venir de un simple mortal, no, necesitaba inspiración divina. Por eso, casi todas las épicas arrancan así, con una petición, una invocación a una musa para que cuente la historia a través de ellos. Y si la escala de la Ilíada o la Odisea ya parece impresionante, esperen a ver esto. El Mahabharata, la gran epopeya de la India, 200.000 versos. Es una cifra que cuesta hasta procesar. Es 8 veces más largo que las 2 obras de Homero juntas. Esto no es solo un poema, es un universo entero. Nos deja clarísimo que la épica era algo central para las culturas de todo el planeta. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hace que una historia sea considerada una épica? Vamos a meternos en el laboratorio, por así decirlo, y a diseccionar el género para ver cuáles son sus ingredientes esenciales. Básicamente, este es el ADN de cualquier épica. Pero quiero que nos fijemos en dos cosas que son importantísimas. Primero, el narrador lo sabe todo. Es como si estuviera viendo la historia desde el cielo. Sabe lo que piensan y sienten todos. Y segundo, y esto es clave, los dioses se meten en todo. No son simples espectadores, no. Son jugadores activos que mueven las piezas en el tablero del destino humano.
Y claro, si juntas todo esto con un estilo muy solemne, pues tienes ese tono grandioso, tan típico de la épica. Y si lo resumimos todavía más, nos queda esta receta de 7 ingredientes clave. Pero de todos ellos, hay uno que es sin duda el más importante. La historia tiene que representar los valores de toda una nación o cultura. Una épica no es solo para entretener, es una declaración de identidad. Esto es lo que somos como pueblo. ¿Y quién es el encargado de llevar ese mensaje? El héroe, por supuesto. Sí, hablemos un momento del héroe, porque no es solo el personaje principal. Es mucho más que eso. Es un símbolo. Pensemos en Aquiles, en Odiseo, en el Cid. Cada uno de ellos es como un espejo, donde su cultura podía mirarse y ver reflejadas sus virtudes más preciadas. La valentía, la inteligencia, el honor, todo eso. Pero claro, las cosas cambian. Las historias, igual que las culturas, evolucionan. Y hubo un punto de inflexión, un momento clave en el que la forma de la épica cambió radicalmente. Y al hacerlo, abrió la puerta a casi todo lo que leemos hoy en día. Miren, este cambio del verso a la prosa fue una auténtica revolución. Piénsenlo. El verso, con su ritmo y su música, era perfecto para memorizar y para ser recitado en voz alta. ¿Pero la prosa? La prosa fue diseñada para ser leída, en silencio, en la intimidad. Y eso lo cambió todo. Les dio a los escritores la libertad de crear tramas muchísimo más enredadas, personajes con una vida interior, con una psicología compleja. Les permitió explorar el ser humano de una manera que la épica antigua simplemente no estaba diseñada para hacer. Gracias a ese cambio, el gran árbol del género épico narrativo empezó a echar ramas por todos lados. De ese tronco principal nacieron la novela, el cuento, la leyenda, todas estas formas que hoy nos resultan tan familiares. ¿Sí? Todas son, de alguna manera, hijas o nietas de la épica. Y así cerramos el círculo y volvemos al presente. Porque, a ver, es verdad que ya nadie escribe poemas épicos como los de antes, pero su espíritu, su esencia, está más viva que nunca. Y el responsable, la figura clave de esta transición, fue nada menos que Cervantes. Lo que hizo con Don Quijote fue genial. Agarró el molde del héroe épico y simplemente lo volteó. Creó un héroe que sabe que existen las historias, un héroe que intenta vivir como en una épica, pero en un mundo que ya no tiene nada de épico. Al hacer eso, no solo se burló del género, sino que, casi sin querer, inventó algo totalmente nuevo, la novela moderna. Y ese ADN épico sigue con nosotros, por supuesto que sí. Piensen, por ejemplo, en El Señor de los Anillos o en Star Wars. ¿Qué tenemos ahí? El viaje del héroe, una lucha monumental entre el bien y el mal, mundos enormes y exóticos, el destino de todos en juego. Eso es pura épica. Es el legado de Homero, pero contado con naves espaciales y sables de luz. Y todo esto nos lleva a una última reflexión, una pregunta para que quede resonando. Las viejas epopeyas usaban a sus héroes para forjar la memoria y los valores de un pueblo. Si hoy miramos nuestras historias más grandes, las más populares, las que repetimos sin parar, ¿qué es lo que dicen de nosotros? ¿Quiénes son los héroes que estamos eligiendo para que cuenten la historia de nuestra época?